Bueno, pues lo dicho, concentración que esperemos obtenga respuesta pronto, porque lejos de avanzar me temo que estamos retrocediendo en todo lo que tiene que ver con esa atención a las necesidades educativas especiales en las diferentes aulas de Canarias. Se los iremos contando, como siempre hacemos. Bueno, segunda parte de este programa, segunda parte de entrevista, charla, conversación de este magazine de Biosfera Televisión. Tal y como les había anunciado, vamos a hablar de cultura, de arte, en este caso, con una exposición que está disponible aquí en la isla de Lanzarote, en la Casa de la Cultura, concretamente Agustín de la Hoz, en la capital, en Arrecife, y la hacemos con uno de sus protagonistas, con Rogelio López Cuenca. Muy buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bienvenido, Rogelio, para hablar, como bien decía yo, un poco pues, de cultura, de arte, ¿no? Y de esta exposición Las Islas, Rogelio. Si te parece, porque vamos a ir viendo algunas imágenes que nos van a poder adentrar de lleno en la exposición, pero para comenzar, ¿por qué Las Islas? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué es lo que, dónde nos lleva esta exposición? Bueno, el mito de la isla en la cultura occidental tradicionalmente se ha asociado a la encarnación de una alteridad, de lo otro, ¿no? Pensemos como las utopías desde Tomás Moro se encarnan en la isla, en un sitio que esté aislado, que esté fuera, que no conocíamos, ¿no? Y llega pues, prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Pensemos en la fascinación que provocó, a diferencia de otras revoluciones, la que sucedió en Cuba a finales de los años 50, ¿no? No es completamente accidental, sino que es la isla donde puede suceder lo que no sucede en nuestra vida cotidiana, donde se proyectan esas fantasías, digamos, de la posibilidad del paraíso. ¿Y cómo surge la idea de precisamente este concepto y de esta exposición en concreto, Rogelio? Es una exposición, por cierto, hay que decirlo, de Rogelio López Cuenca, conjuntamente con Elo Vega, también artista visual e investigadora. ¿Cómo surge? Bueno, Elo y yo llevamos trabajando décadas ya en un territorio límite, en un territorio en el que se trenza la investigación con la creación. Nos parece que está excesivamente sesgada en la cultura occidental a la que pertenecemos hacia la palabra. Todo está centrado en la traducción. Cualquier tipo de sensación, de sentimientos, de percepción está vinculada a su posibilidad de ser traducido en palabras. Para nosotros la práctica artística es indisoluble de la investigación. No es que reneguemos de la dimensión académica que tenga, de la lectura, de la escritura, pero en una sociedad como la nuestra contemporánea, en la que vivimos inmersos en una hipertrofia de imágenes, ¿no? Son a la velocidad que las imágenes nos invaden y nos rodean, no somos capaces de traducirlas, es decir, digamos que nos las tragamos enteras, ¿no? Entonces, desde la práctica artística, intentamos combatir esa especie de analfabetismo icónico, la dificultad que tenemos para interpretar las imágenes. Entonces lo que intentamos es retardar en lo posible el consumo automático de imágenes al que estamos acostumbrados. La llevamos a una situación en la que nos extrañemos, en la que se provoque una duda momentánea y se ofrezca una oportunidad a la reflexión, ¿no? Así nosotros trabajamos normalmente con imágenes que ya existen, que vienen del entorno cotidiano, es decir, de la publicidad comercial, de las imágenes extraídas de los medios de comunicación, etcétera. Solo que, digamos que las paralizamos, retardamos su posibilidad de interpretación, ¿no? Siempre trabajamos de ese modo. Estábamos viendo algunas imágenes, Rogelio, que no sé si pueden los compis volver a ponérmelas, porque ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué nos dicen estas imágenes, Rogelio, estas que estamos viendo en pantalla ahora mismo? ¿A dónde nos trasladan, Rogelio? ¿Qué quieren transmitirnos? Bueno, la idea, lo primero que vemos es que estamos haciendo uso de lo que se podría considerar el uniforme no oficial del turismo internacional, ¿no? La industria turística. Hay un concepto de la sociología del siglo XX que es el consumo conspicuo.
Y el ocio ostensible. Nosotros cuando queremos marcar que no estoy trabajando, igual que la burguesía estableció el traje de chaqueta y pantalón para distinguirse de los obreros manuales, o el tipo de ropa femenina que dificultaba el trabajo manual, lo que estás haciendo ostensible, estás haciéndole saber a los demás que no estoy trabajando, que yo soy un ocioso. El turismo contemporáneo extiende esa condición de ocioso no a una clase determinada, sino que temporalmente se extiende a otras clases sociales, ¿no? A lo largo de 15 días al año o de una semana podemos pertenecer a esa clase ociosa. ¿Cómo lo marcamos? Mediante un código vestimentario, que no nos confunda con, estamos en un territorio en el que nosotros somos los ociosos, pues estamos rodeados de limpiadores, de camareros, etcétera, que sí llevan otros uniformes. Es decir, todas esas imágenes son códigos que estamos continuamente interpretando sin que seamos conscientes de ello. Es verdad. En el caso del uniforme de la camisa hawaiana, ¿no?, que digamos que uno se embute la camisa hawaiana y las bermudas y ya estás en otro estatuto socialmente, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, en ese estampado clásico que evoca lo exótico, una vegetación desbordante, etcétera, hemos introducido unas imágenes que proceden de la historia colonial, donde está muy marcada la relación entre el europeo, que aparece normalmente erguido, vestido, con armas o con atributos de la ciencia, de la sabiduría, de su superioridad, se está enfrentando a unos cuerpos femeninos desnudos que son prácticamente parte de esa vegetación de la naturaleza. Eso, digamos que con esas imágenes están encarnando el modo en el que se construye la relación entre el colonizado y el colonizador. Es decir, pensemos en el mito tan común de las tierras vírgenes. Es decir, el europeo llega a un sitio en el que no había nada, en el que todo está a tu disposición, tanto el territorio como esos cuerpos, no por nada se están feminizando en ese relato, pues porque el colonialismo también es producto de una cultura radicalmente patriarcal, en el que la mirada masculina es la que está construyendo cómo imaginamos que debería ser el resto del mundo a nuestra disposición, ¿no?, a la disposición de los machos dominantes, ¿no? Cómo surgen tantísimos conceptos y tantísimas reflexiones, ¿no?, en torno partiendo en este caso en concreto de esta exposición. Yo sí quiero preguntarte, Rogelio, porque claro, bueno, no estamos ajenos un poco a la polémica que hay y que existe en el día a día por parte de la ciudadanos en general, de las instituciones y del propio sector turístico también, claro, en cuanto a la industria turística actualmente, ¿no? Claro. El debate está hace ya bastante, bueno, yo creo que siempre ha estado, pero evidentemente se ha agravado aún más en estos últimos meses. También tiene que ver un poco esta exposición en cuanto a esa crítica, no sé, eso es lo que quiero preguntarte, positiva o negativa, o simplemente pues reconocer que está ese debate sobre la industria turística, ¿no?, que también podemos verlo en esta exposición, ¿no? Sí, para que veas lo interesante que es como los significados nunca están fijos. Igual que los significados de las palabras, pues se ponen de moda en un momento y en otros pasan de moda, no me vuelvas a repetir otra vez esto, que ya eso ya se dijo. En el caso de estas obras, todas son previas a este estatuto. Nosotras dos participamos de grupos de investigación universitarios sobre el turismo en relación con el territorio, la sostenibilidad y los movimientos sociales que se enfrentan a ese hiperdesarrollismo, pero por otra parte también a otros grupos de investigación que se concentran en la relación que hay entre la cultura, el arte y el turismo, ¿no? Pensemos ahora mismo es inimaginable imaginarse un museo si no es en relación con el consumo, con la cantidad de visitas turísticas que va a tener. Si pertenecen a algo que hace 50 años nos parecía inimaginable, ahora mismo tú no puedes disociar un museo de las visitas turísticas, ¿no? Cierto. En ese sentido te digo que todas estas obras son previas a esta eclosión, digamos, a este desbordamiento de que podríamos llamar el malestar. En ese sentido no son una ilustración de ello, pero es inevitable que ahora se lean desde ese momento de crisis, ¿no? Curiosamente que
crisis es el término del que proviene la palabra crítica, es decir, se pone en crisis una determinada manera de mirar, ¿no? Para nosotros, más que una crítica, lo que se plantea es la ocasión de llevar a cabo una reflexión en torno a lo que pensábamos que ya sabíamos, lo que creíamos, las convenciones que traíamos respecto a lo que vemos, ¿no? En ese sentido, dada la cantidad de recursos económicos que moviliza la industria turística a nivel mundial, es normal que la mayoría de las interpretaciones estén vinculadas a esto, a los millones de visitantes, a los millones de puestos de trabajo que genera, etcétera, y también a los excesos, a las consecuencias que tiene su abuso, las consecuencias sobre el territorio, sobre los modos de vida, y las condiciones de trabajo de las personas, la posibilidad de acceso a la limitación de acceso a la vivienda que esto conlleva, etcétera. Pero también, aparte de esos digamos, dos polos fundamentales, el turismo tiene una visión fundamental a la hora de crear el marco a través del que percibimos la realidad. Te he puesto antes el ejemplo de cómo ahora mismo es indisociable una visita a un museo del fenómeno turístico. Ya no podemos visitar un museo si no es como turista, no hay otra manera. Tenemos que, si quieres ver la Gioconda, vas a tener que verla rodeada de cientos de personas con los móviles retratando. No hay ya un estatuto, digamos, superior de la cultura indisociado de ese consumo de masa. En ese sentido, el turismo crea, como decía, un marco a través del que percibimos la realidad. Prácticamente no tenemos ya otro modo de acercarnos si no es como turista. Piensa que cuando pensamos en el turista, se nos viene a la cabeza esa imagen caricaturesca del individuo en bermudas y con la gorra de béisbol y la camisa hawaiana, pero hoy día la mayoría de los habitantes de las ciudades no vivimos en los centros históricos, que se han transformado en monocultivos turísticos, y no tenemos más remedio que visitarlas como turistas. Vivamos en pueblos de la periferia o en barrios de la periferia, ya no vivimos en el centro, nosotros somos turistas de nosotros mismos. Es decir, que la influencia que tiene el turismo sobre los modos de vida va muchísimo más allá de los casos que provocan una crisis de convivencia, ¿no? Sino que conforman los modos de ver el mundo. Ha cambiado mucho el rol del turista, es verdad, y escuchándolo, es verdad que es algo que podemos percibir un poco en el día a día, pero escuchándole es cuando me doy cuenta verdaderamente, ¿no? de efectivamente de cómo ha cambiado todo esto en torno a la industria turística en general, porque es así. Rogelio, siempre a mí me gusta un poco preguntar, es verdad que es una pregunta que suelo hacer mucho en este caso a los artistas, ¿no? En general, pero cuando tiene lugar este tipo de, en este caso esta exposición en concreto, insisto, pese a que ustedes ya tenían esa idea de cómo iba a quedar un poco, de dónde parte todo y demás, ¿se han llevado sorpresa del resultado, digamos, final, ¿no? Pese a ser los propios autores de la propia exposición? Bueno, digamos que la obra siempre es la consecuencia del diálogo o la discusión encendida entre tus aspiraciones y las limitaciones con las que te encuentras, o las posibilidades, ¿no? Nosotros vivimos en Málaga, con lo cual no es un contexto especialmente distinto, ¿no? Es muy llamativo porque tú vives en un sitio, digamos, que tiene un predominio de la industria turística, y toda la actividad cultural está prácticamente supeditada a ello, etcétera, pero cuando te ves aquí, descubres que el cambio del contexto físico ha transformado esa relación. De pronto tú ves la playa más cerca, el ocio más cerca, porque tu propio estatuto es otro. Es decir, yo vivo en un pueblo de Málaga, pero no se me ocurre ir a la playa, porque tengo mi vida cotidiana que implica trabajo, ir al súper, etcétera. Y sin embargo, cuando sales de ese contexto, fantaseas con que eres ese otro que te promete el turismo. ¿Y qué es lo que promete el turismo como una idea? Es el sometimiento de todo lo otro a tus deseos. Lo que promete, digamos, en abstracto el turismo, es algo que prometía el sistema colonial, es decir, la disponibilidad de todo
a tus deseos y una sensación de libertad sin restricciones. Es decir, tú puedes pues, emborracharte, dormir a la hora que sea, armar fiestas, o sea, todo está, se rompe esa lógica. Entonces es inevitable que tú aquí te sientas mucho más turista que cuando estás en tu pueblo, eres el anfitrión, estás viendo a esos grupos de suecos jubilados que tienen prácticamente la misma edad que tú, pero tú los ves completamente distintos, ¿no? Claro. Ahora eres tú aquí, ese otro, y entonces, claro, eso cambia completamente la visión que tienes, y esto te sorprende muchísimo, porque tú no tienes conciencia de que hayas sido sometido a ningún cambio, llevas la misma ropa, estás haciendo exactamente lo mismo que siempre, pero estás convertido en otro, ¿no? Bueno, por eso es necesario también muchas veces, ¿no? Como bien les ha pasado a ustedes en este caso, para ese cambio de visión, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Ir más allá para precisamente darnos cuenta de esas otras realidades que existen y que realmente no vivimos por la rutina, por el día a día en este caso. Nada, Rogelio, cuéntanos cuándo, bueno, dónde iba a decir, ya lo habíamos comentado, en la Casa de la Cultura Agustín de la O, cuándo se podrá visitar, en qué horario, para que la gente que probablemente haya visto estas imágenes y sobre todo, y muy importante, haya escuchado sus reflexiones y sus porqués, pues pueda acudir a verla. Pues vamos a inaugurar el jueves día 27 de febrero y durará prácticamente 2 meses, creo que hasta el 26 de abril. Y a mí me parece que ofrece una ocasión especialmente interesante cuando esta exposición se ha mostrado en islas, ¿no? La hemos hecho anteriormente en Baleares y resulta que estás invitando a esa reflexión justo en lo que podríamos llamar el ojo del huracán, ¿no? Porque estás en un sitio en el que la instalación se convierte en un juego de espejos en que la situación de los habitantes del territorio se va a ver sometida a unas reflexiones a partir de unas imágenes que no pertenecen a este territorio, ¿no? En ningún momento esas imágenes están hablando, son fotografías tomadas aquí. No hablan ni se menciona en ningún momento, pero descubres que tú estás presente y tu situación está presente en esas otras imágenes, ¿no? Y esa es la magia, ¿no? También. Claro, qué similitudes y qué diferencias, y en ese cruce y en esas fisuras que deja lo que se parece y lo que se diferencia es donde encontramos la posibilidad para reflexionar sobre quiénes nos creemos que somos o qué creemos que sabemos. Pues en Rogelio, yo al menos, porque todavía imagino que estarán, como bien dices, en la presentación oficial, la inauguración oficial el próximo jueves, día 27, imagino que todavía están ultimando, me decían, preparando para que todo esté a punto, ¿no? Claro, afinando, porque el contexto arquitectónico de los espacios siempre difiere de una ocasión a otra, ¿no? Pero bueno, nos podemos hacer una pequeña idea, unas pinceladas, una pequeña idea. Insisto, no solo por las imágenes, sino me ha parecido muy interesante, lo más importante, las reflexiones que acompañan estas imágenes y las reflexiones y sí, los puntos de vista que ha ofrecido usted, Rogelio, como en este caso protagonista, autor de esta exposición, conjuntamente, insisto, con Elo Vega, artista visual e investigadora, Rogelio como poeta y artista visual, y no podemos olvidarnos también, por cierto, Premio Nacional de Artes Plásticas en el pasado año, bueno, en 2022. Un placer que esté, por supuestísimo, en la isla de Lanzarote y que esté hoy aquí en el Magazine de Biosfera Televisión con nosotros para hablarnos sobre las islas. Inauguración, recuerden todos ustedes, apúntense la fecha, el próximo jueves 27 de febrero en la Casa Agustín de la O en Arrecife. Rogelio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Iba a decir mucha suerte, pero creo que no le va a hacer falta. Esperemos. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar esta última parte del programa con nuestra compañera Eider Pascual, que nos trae hoy, como cada viernes, sección de redes sociales. Vamos a ver qué es lo que nos espera en la jornada de hoy. Antes de irnos de fin de semana, les dejo, por cierto, y para pasar a esa última parte del programa, con una presentación que tuvo lugar en la jornada de ayer, en la que se habló del sector audiovisual en la isla de Lanzarote.
Lanzarote es una isla boutique donde la gente que viene a rodar aquí es porque busca algo muy concreto, un tipo de localización muy singular, espectaculares como las que hay aquí, y siempre suponen un reto, sobre todo a nivel logístico y de infraestructura, el poder hacer desarrollo de rodajes aquí, ¿no? El volumen de producción está creciendo y eso está permitiendo que el nivel de técnicos e infraestructura que hay en la isla sea mayor, pero estamos todavía en un proceso de construcción industrial, es decir, el audiovisual es un caso de éxito en lo que a diversificación económica se refiere, pero llevamos apenas 10-15 años con actividad recurrente en el archipiélago, con lo cual todavía nos queda mucho por hacer. Esta isla ofrece algo que no ofrecen otros muchos territorios, incluso dentro del archipiélago, y eso, quieras que no, es una diferenciación que hace que venga producción aquí. Al final esta industria requiere de personal y de gente técnica cualificada, y cada vez más se están consiguiendo formar y informar y tener acceso a perfiles profesionales en la isla que antes era absolutamente imposible de conseguir. Nosotros cuando rodamos en algún sitio, en una localización, y el agilizar y el facilitar el hecho del acceso a esa localización, el permiso institucional, es parte esencial para poder facilitar el desarrollo de esta industria. Si yo sé si puedo rodar o no en un sitio y cuánto tiempo tardo en rodar, yo puedo planificar un rodaje. Si no lo sé, es absolutamente imposible, y ahí la administración tiene un reto. El volumen de producción se ha incrementado de manera exponencial y Lanzarote se ha posicionado muy bien en el mundo de la fotografía y la publicidad, por ejemplo, aparte de muchas películas que se están rodando aquí.